La caída de Roma. El fin del mundo antiguo. Imagina por un momento que eres un ciudadano romano en el año 200 después de Cristo. Vives en el imperio más poderoso que el mundo haya visto jamás. Desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Mesopotamia. Desde las frías fronteras del Rin hasta las cálidas costas del norte de África. Todo es Roma. 50 millones de personas viven bajo la Pax Romana. La paz de Roma. Los caminos son seguros, el comercio fluye como el agua, y la idea de que este imperio pueda caer, bueno, sería como pensar que el sol podría dejar de salir. Pero ahora imagina que eres ese mismo romano, pero han pasado 250 años. Es el año 450, tu imperio está fragmentado, empobrecido, constantemente atacado. Las ciudades que alguna vez bullían con cientos de miles de habitantes son ahora aldeas polvorientas. Los caminos están llenos de bandidos al emperador. Bueno, ni siquiera está seguro de quién es el emperador este mes, porque cambian más rápido que las estaciones. Y luego, en el año 476, un general bárbaro llamado Odoacro simplemente decide que ya no necesita la molestia de tener un emperador. Le dice a un adolescente de 16 años llamado Rómulo: oye, chaval, ya no eres emperador. Aquí tienes una pensión. Vete a tu casa y así, sin una batalla épica, sin un discurso final heroico, sin siquiera mucho drama, termina el Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo demonios pasó esto? ¿Cómo el imperio más grande de la historia pasó de invencible a irrelevante? Bueno, agárrense, porque esta es una historia de traiciones, incompetencia, plagas, invasiones y una de las caídas más espectaculares de la historia humana. Para entender cómo cayó Roma, primero tienes que entender lo increíble que era en su apogeo. Estamos hablando del año 117 después de Cristo, bajo el emperador Trajano. El imperio se extiende por 5 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, eso es más grande que toda la Unión Europea actual. Roma no era solo un imperio. Era la civilización. Tenían acueductos que llevaban agua fresca a ciudades de 1 millón de habitantes. Tenían caminos pavimentados tan buenos que algunos todavía se usan hoy 2000 años después. Tenían un sistema legal tan sofisticado que forma la base de las leyes de medio mundo moderno. Tenían baños públicos con agua caliente y fría. Tenían calefacción por suelo radiante, por el amor de Dios. Y nosotros pensamos que somos avanzados porque tenemos Netflix. La ciudad de Roma misma era un monstruo urbano. 1 millón de personas viviendo en una sola ciudad en una época donde la mayoría de la humanidad vivía en aldeas de 200 habitantes. Tenían edificios de apartamentos de 7 pisos. Tenían pan gratis para los ciudadanos y entretenimiento gratuito en el Coliseo. Panem et circenses, pan y circo lo llamaban. Mantenías al pueblo alimentado y entretenido, y el imperio funcionaba como un reloj. El ejército romano era una máquina perfectamente engrasada. 30 legiones de soldados profesionales, cada una con 5.000 hombres, más tropas auxiliares. Estamos hablando de más de 300.000 soldados profesionales. Y cuando digo profesionales lo digo en serio. Estos tipos servían durante 25 años, eran ingenieros, construían puentes, carreteras, fortalezas. Eran la fuerza más disciplinada y efectiva del mundo antiguo. Y la economía no. La economía era increíble. El Mediterráneo era literalmente Mare Nostrum, nuestro mar. Los barcos comerciaban libremente desde España hasta Siria. El grano egipcio alimentaba a Roma, el vino de Galia se bebía en Jerusalén. Las especias de India llegaban a Londinio. Era la primera economía verdaderamente globalizada de la historia. Pero aquí está la cosa sobre los imperios. Son como tiburones. Tienen que seguir moviéndose o mueren y Roma. Roma iba a dejar de moverse. El año 180 después de Cristo marca el final de lo que los historiadores llaman los 5 buenos emperadores. Marco Aurelio, el emperador filósofo, muere y deja el trono a su hijo Cómodo. Y Cómodo es un desastre. Se cree gladiador, lucha en la arena y nombrado Yomao como colonia comodiana en su honor. Es un narcisista total. Lo asesinan en el 192. Y aquí es donde las cosas se ponen feas, porque cuando Cómodo muere, 4 tipos diferentes reclaman el trono simultáneamente. Hay una guerra civil. El que gana, Septimio Severo, les da un consejo a sus hijos en su lecho de muerte: enriquezcan a los soldados y no se preocupen por nadie más. Ese es el momento en que todo comienza a torcerse, porque ahora el ejército sabe que tiene el verdadero poder. Pueden hacer y deshacer emperadores a punto y lo hacen. Vaya que lo hacen. Entre el año 235 y el 284, un periodo de solo 49 años, Roma tiene 26 emperadores. 26. Eso es un emperador nuevo cada 2 años. La mayoría son asesinados por sus propias tropas. Algunos reinan solo unos meses. 1. Gordiano III. Tiene 13 años cuando se convierte en emperador. 13 años. Imagina tratar de gobernar un imperio del tamaño de Europa
Cuando tu expectativa de vida como emperador es menor que la de un soldado en el frente. Imposible planificar nada a largo plazo. Imposible construir. Imposible reformar. Solo sobrevivir hasta mañana. Y mientras Roma se desgarra a sí misma en guerras civiles constantes, la economía colapsa. Porque mantener un ejército de 300.000 hombres no es barato. Y cuando tienes 26 emperadores en 49 años, cada uno tratando de comprar la lealtad de las tropas, ¿qué haces? Imprimes más dinero. Bueno, no imprimes porque no tienen imprentas, pero sí devalúas la moneda. El denario de plata, la moneda principal de Roma, pasó de ser 95% plata bajo Augusto a menos del 5% de plata en el siglo III. En el resto, era bronce y esperanza. El resultado, inflación catastrófica. Los precios se multiplicaron por 1000 en 100 años a 1000. Si un pan costaba un denario en el año 200, costaba 1000 denarios en el año 300 an. La gente empezó a intercambiar productos directamente porque las monedas no valían nada. La economía monetaria colapsó. Y no era solo la economía, las plagas azotaron el imperio. La plaga antonina entre 165 y 180 mató a 5 millones de personas. La plaga de Cipriano entre 249 y 262 fue aún peor. Ciudades enteras quedaron despobladas. No había suficiente gente para trabajar los campos, para servir en el ejército, para pagar impuestos. Y hablando de impuestos, el gobierno romano, desesperado por dinero, aumentó los impuestos hasta niveles confiscatorios. Los campesinos abandonaban sus tierras porque después de pagar impuestos no les quedaba nada para comer. Algunos se vendían a sí mismos como esclavos, solo para tener comida garantizada. Otros se volvían bandidos. Los caminos, que habían sido seguros durante siglos, ahora eran mortales. Roma estaba sangrando desde adentro.